Página 76 de 418. Las grietas del neoliberalismo, María Cristina Bayón, 2019. Dimensiones de la desigualdad contemporánea en México. Parte 1. Riqueza, trabajo e ingresos en tiempos de neoliberalismo. Capítulo 2.0 Movilidad social intrageneracional en México. La herencia social del primer trabajo. Por Fiorella Mancini. 2.2. Datos y métodos. Para el presente estudio se utilizarán datos provenientes del módulo de Movilidad Social Intergeneracional, MSI, de la encuesta permanente de hogares en México realizada en 2016. Dicha encuesta permite obtener información sobre características relacionadas con la ocupación y posición de los trabajadores tanto para el primer empleo como para el actual. Una seria dificultad metodológica de la encuesta y, en general, de los estudios sobre movilidad intrageneracional, consiste en que no permite controlar la duración de la trayectoria laboral. En estudios previos de dicha índole, he analizado la movilidad individual entre el primer empleo y los 30 años de edad. Al contar con la historia laboral de los entrevistados, en dichas investigaciones había sido posible controlar los efectos de la duración de las trayectorias, analizando para todos los entrevistados el mismo momento de destino, los 30 años de edad. A su vez, dado que en México el patrón de inicio de las trayectorias laborales es sumamente temprano, promedia los 16 años, y que ello no ha variado demasiado en el tiempo, para la gran mayoría de los trabajadores se estaba contemplando un tiempo de duración aproximado a los 15 años, de los 16 a los 30 años de edad. Así, se podía observar la movilidad entre el primer empleo y el empleo a los 30 años, con relativa independencia de la edad actual de los trabajadores o de su tiempo de exposición en el mercado de trabajo. En este caso, sin embargo, al no contar con la información sobre empleo a los 30 años y dado que la encuesta contempla a trabajadores de 25 a 64 años, se debe considerar que los tiempos de exposición de cada uno de ellos pueden resultar muy dispares. En otras palabras, estaríamos analizando individuos que llevan un promedio de 10 años en el mercado de trabajo, junto con los que tienen un promedio de 30 o más. Aunque ello constituye una limitación importante, que debe ser considerada con sumo cuidado en la interpretación de los datos, lleva consigo tres ventajas relativas. La primera, aún para los más jóvenes en el mercado de trabajo, el tiempo de exposición es lo bastante largo en la medida en que el inicio de la trayectoria laboral en nuestro país resulta sumamente temprano. Es decir, para los trabajadores de 25 años, por ejemplo, los más jóvenes de la muestra, contamos con una diferencia promedio de 10 años de observación entre el primer empleo y el empleo actual. Ello constituye un lapso de tiempo suficiente para observar los cambios que pudieron haber ocurrido en los patrones de movilidad. Por otro lado, en segundo lugar, varios estudios han demostrado que a partir de los 30 años resulta poco probable que los patrones de movilidad cambien mucho a lo largo del curso de vida. En ese sentido, muy posiblemente la posición social de un trabajador de 50 años no resulte demasiado distinta de la que ocupaba 20 años atrás. En tercer lugar, la ventaja de estudiar el empleo actual, en lugar del empleo que tenía a los 30 años, consiste en que permite conocer con mayor precisión la estructura ocupacional actual del mercado de trabajo y por lo tanto, contextualizar mejor las características contemporáneas de la estructura productiva. El primer aspecto metodológico por considerar es la operacionalización del esquema de clases que se utilizará para el análisis a partir de la definición considerada en el apartado anterior, como posiciones que emergen de la división social del trabajo. Para ello, el estudio se sirve del esquema original propuesto por Erickson y Goldthorpe, 1993, con algunas variaciones importantes propuestas por Solís y Boado, 2016,
con el fin de considerar ciertas características particulares del contexto latinoamericano, sobre todo en materia de heterogeneidad estructural e informalidad. Este esquema distingue las posiciones sociales a partir de tres grandes características de los trabajadores en el mercado de trabajo: a. Su posición, asalariado, cuenta propia o patrón; b. Su ocupación, especialmente la distinción entre ocupaciones de servicio o manuales, en función de su grado de calificación y de autonomía relativa frente al trabajo; y, por último, c. El tamaño del establecimiento, menores o mayores a 5 trabajadores, como aproximación al nivel de productividad de las empresas y por lo tanto, al grado de informalidad o formalidad que reviste la relación laboral. A partir de dicho esquema, pueden distinguirse 7 clases sociales. 1. Clase de servicios, que incluye a grandes empleadores, altos directivos, profesionales, técnicos superiores y directivos intermedios. 2. Trabajadores no manuales de rutina que son asalariados con tareas de oficina y empleados de comercio. 3. Trabajadores independientes calificados y patrones de pequeños establecimientos. 4. Trabajadores manuales calificados. 5. Trabajadores manuales de baja calificación. 6. Pequeños propietarios y trabajadores por su cuenta, ambos en el sector agrícola. Y 7. Trabajadores asalariados agrícolas. El segundo aspecto metodológico que ha de considerarse son las medidas que se utilizarán para describir y analizar los procesos de movilidad social intrageneracional a partir de la estructura de clases antes definida. En general, el análisis empírico de la movilidad intrageneracional suele realizarse a partir de los datos obtenidos en encuestas de hogares donde se registra la clase obtenida a partir del primer empleo de la persona entrevistada y su clase actual. Con base en esta información, se construyen tablas de doble entrada donde se clasifica a los entrevistados por su clase de origen en el primer trabajo, renglones, y destino en el trabajo actual, columnas. Las tablas simples descritas conforman el insumo básico para realizar el análisis empírico de la movilidad. Ellas serán la principal herramienta de análisis para el presente trabajo. Como bien lo establece Triano Enríquez, 2012, analizar la movilidad intrageneracional de esta manera implica no considerar los cambios intermedios ocurridos entre la entrada y la salida. En la actualidad, un individuo puede desempeñar la misma actividad que realizaba cuando inició su vida laboral, empero, ello no implica que nunca haya cambiado de posición entre un momento de la observación y otro. Es decir, una persona que haya tenido como primera y última ocupación un trabajo de la misma posición, muy probablemente pudo haber cambiado una o más veces de ella entre una y otra. La consecuencia de lo anterior es la posible sobreestimación de la inmovilidad ocupacional. Una vez que las tablas para varones y mujeres han sido elaboradas de manera separada, se procederá a calcular una serie de medidas resumen que permitan caracterizar con mayor precisión los resultados obtenidos en cada una de ellas: índice de disimilitud, herencia, movilidad general, movilidad ascendente o descendente y movilidad vertical u horizontal. Página 79.